esa diferencia y saber que la presencia de Dios, aunque tú vayas en ese momento, estés en tu vida secular, haciendo tus quehaceres, en el trabajo, en cualquier cosa que estés, siempre hay que procurar que la santidad no hay que aparcarla. Amén. Y que, porque si aparcamos la santidad, la presencia de Dios se aleja. Amén. Todo esto yo lo comparo cuando un papá, e incluso la palabra de Dios nos lo expresa muy bien en el primer libro, el libro de Génesis. Dice que la presencia de Dios estaba en el huerto del Edén, con nuestros primeros hermanos que Dios formó. Amén. Y ellos lo veían y ellos lo escuchaban allí, y cuando sentían que venía Dios, ¿no? Así nosotros cuando tenemos a nuestros padres, aquí todos hemos sido niños, los que son adultos, hemos sido jóvenes, hemos vivido las etapas de nuestras vidas, y otros apenas están empezando, ¿no? Hay niños en nuestra congregación, cada uno vivimos una etapa y sabemos lo que es experimentar tener un padre. ¿A qué sí? Y los que no hemos experimentado, ahora estamos experimentando el amor verdadero de un padre que es nuestro Señor, ¿amén? Que es nuestro Dios. Y si usted no ve a Dios como papá, es porque hay algo en su corazón que no le permite que usted vea a Dios de tal manera. Entonces, es importante que la presencia de nuestro papá Dios esté con nosotros. Amén. Es importante, así como cuando el papá se va a trabajar todo el día, yo lo veo en mis nietas. Su padre se va a trabajar 8 horas. Y cuando él llega, ella lo bombardea. Papá, he hecho esto, pero con gozo y con alegría. ¿Sí? Y incluso a veces cuando hacen cosas que no han hecho mal y que se sienten mal, también lo comentan. Entonces, así debe ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Y cuando somos padres, queremos que nuestros hijos tengan esa actitud. Amén. Que ojalá nosotros esperamos que nuestros hijos se acerquen a nosotros, que nuestros hijos vengan a nosotros y que nos comenten sus cosas, que nos lo digan, y que a veces sabemos lo que les sucede porque lo hemos analizado, lo hemos visto, lo hemos intuido, pero necesitamos que nuestros hijos vengan y nos lo digan. De igual manera es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a comprobar un hombre que tenía la presencia de Dios. En la palabra de Dios vamos a ver un hombre que siempre estaba en la presencia de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Yo los invito a que abran su Biblia. Y vemos a un hombre que tenía la presencia de Dios, pero tuvo un momento, una dificultad en su vida y tuvo una gran depresión. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Cuando todos estén ahí me dicen amén, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así que me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto
un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme, para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimai, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Jafat, de Abel-Meholat, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Esto es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Amén. Padre amado, te quiero dar gracias, Señor, porque es tu bendita y santa palabra, Señor. Y queremos declararla hoy, amado Dios, para edificación. Porque tú dices que tu palabra es y entra en nuestras vidas como espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y llega, Señor, hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Y queremos que sea hoy, oh Dios, que tú, oh Dios, entre en lo más íntimo, Señor, de nosotros. Y que tú puedas redarguir allí, oh Dios, pueda, Señor, hacer grandes cosas en nuestras vidas a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje de hoy yo lo titulo: ¿sabes que estás en la presencia de Dios? ¿Sabes que estás en la presencia de Dios? ¿Sí? Dice, Elías estaba en una suma depresión. Y a veces decimos: yo tengo al Señor y yo llevo una vida santa y yo adelante.
yo no sufro depresión, ¿sí? Yo en ningún momento puedo caer. Nosotros muchas veces podemos sufrir esos bajones como lo sufrió Elías. Él tenía sus razones y sus motivos por el cual él se encontraba en esa situación. Mataron a sus hermanos, a los amigos, a los que predicaban, a los que profetizaban, a los que daban bendición en el pueblo de Dios. Y los que querían buscar lo mejor para el pueblo de parte de Dios. Habían sido traspasados a espada, habían muerto. Y Elías cayó en una suma depresión. La Biblia lo dice que no quería ni comer. Y tuvo que venir Dios y decirle, levántate y come. Levántate y come. Y Elías siempre ha obedecido. Y todos, yo creo que casi todos conocen la historia de Elías. Elías es un hombre que no ha sido, su carne no ha sido enterrada, ha sido arrebatado por nuestro Dios. Era un hombre santo. Era un hombre santo Elías. ¿Qué le habrá pasado a Elías para que se sintiera así de esa manera? Tenía una tristeza profunda, tenía el dolor, tenía una angustia y, como él decía, tenía una amargura por lo que le había pasado a sus hermanos. Pero fue y se encuevó, como a veces hacemos la mayoría de nosotros cuando nos pasa ciertas cosas, nos metemos, nos guardamos y no queremos saber de nada, ni siquiera que venga de parte de Dios. Amén. Dios se manifestó y dice, hubo un viento. El viento era tan fuerte como para que Elías saliera de la cueva. Hoy en día, ese viento se manifiesta en la casa de Dios, aquí en este lugar, en su casa y por donde usted se mueve, porque ese viento representa la alabanza. Amén. Amén. Ese viento representa la alabanza. Nosotros venimos aquí, gloria a Dios, y nos levantamos y nos alegramos y nos gozamos aquí. Y a veces decimos, ojalá, Señor, que este momento nunca se acabe en mi vida. ¿Cuántos no nos hemos sentido de esa manera en la presencia de Dios? Aquí en su casa. Pero cuando llegamos, hoy es sábado, cuando llega el lunes, ¿y qué pasó con la alabanza? El gozo que usted tenía. De repente lo encuentra uno por ahí, hola hermano, ¿cómo está? No, aquí, como Elías. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Hoy Dios nos dice, ¿qué haces, hijo mío? ¿Qué haces? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas y alaba? Porque el viento, ese viento que envolvía la cueva, que envolvía el monte Oré y se caía, dice, es que hoy había un viento, mis hermanos que están con nosotros en el campo, el viento es un sonido que hasta da miedo. Las placas, estas placas de los techos, de las placas solares, así parece que se fueran a desprender. Y yo no me alcanzo a imaginar el viento de Dios allí en la cueva, levantando, haciendo para que Elías se levante y él allí, en lo suyo. A veces nosotros vivimos así, en lo nuestro, y nos encasillamos, y ni siquiera Dios a veces nos levanta, ni siquiera para poder alabarlo. Amén. Eso representa el viento. Ese viento, ¿sí? Un gran mover de la alabanza. Y cuando llegamos a casa, se acaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios no se tiene que acabar. Analicémonos si esa presencia de Dios se aleja de nuestra vida, hermano. Y no lo permitamos.
No permitamos que el gozo de la alabanza, que ese viento, que es el mover del Espíritu Santo para la alabanza, no se vaya de nosotros. No lo permitamos y no lo menospreciemos. Amén. Porque decía la hermana que dirigía hoy aquí, decía, alabemos al Señor con gozo, con alegría, porque Dios está aquí, porque estamos en la presencia de Dios. Amén. Después viene, dice, hubo un fuego. Ahí lo dice, si vamos a la palabra del Señor, ahí en los versos, en el verso 12, amén, dice que hubo un gran fuego. Los estudiadores de la palabra de Dios dicen, los teólogos dicen, que el fuego era tan fuerte en esa cueva, era tan fuerte que el oxígeno que había se agotó y no se sabe por qué Elías no se murió allí, en medio de ese fuego, ¿sí? Y ese fuego tan poderoso representa el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese fuego divino que consume todo aquello que no permite que nosotros nos levantemos de donde estamos. Amén. Ese fuego que envolvió la cueva ni siquiera hizo que saliera Elías de allí de la cueva. Era tan fuerte en la situación que él se encontraba que él allí, encuevado todavía, ¿sí? Allí, metido, y no, yo me imagino ahogándose con el humo, ahogándose con el calor, y allí metido, y a veces así, estamos ahogados, estamos sofocados, estamos que ya no podemos, y nos produce ansiedad, nos produce de todo, nos da ¿cómo? Nos sube la presión, nos baja la presión, y nosotros ahí, sin querer permitir que el Espíritu Santo actúe con poder en nuestras vidas. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta, está la presencia de Dios. En ese momento, dice la Biblia, en el pasaje bíblico, dice que no estaba en el fuego, que no estaba en el viento, que no estaba en el fuego. A veces alabamos, a veces nos gozamos con el Espíritu Santo de Dios, pero la presencia de Dios no está. No estaba, dice. Pero después vino un gran silbido. Dice que un silbido recio, un silbido agradable, llegó a los oídos de Elías. Un viento suave que lo hizo, era yo me imagino que era tan agradable y tan bueno que Elías empezó a sentir una sensación que le motivó a salir de la cueva. Y cuando se paró en la puerta de la cueva, le dice el Señor, Elías, ¿qué haces ahí? Le dice por segunda vez, le dice, ¿qué haces ahí? Ese no es tu lugar. ¿Sí? No es tu lugar. Ahí no es tu lugar. Y le dice el Señor, sal de ahí, vete. Y lo mandó a donde lo mandó, a ungir a sus siervos, incluso a ungir a personas a su cargo. ¿Por qué? Porque él era el profeta de Dios. Porque en muchos pasajes bíblicos que se habla sobre Elías, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hoy digámosle eso a Dios, que viva Jehová en cuya presencia estamos. Amén. Porque así tiene que ser. Que la presencia de Dios no sea parte de nosotros y que nosotros no nos apartemos de la presencia de Dios ni un segundo, ni un minuto. No permitamos ni siquiera un minuto estar lejos de la presencia de nuestro Dios. Amén.
ese viento recio que llegó a los oídos y al rostro de Elías lo motivó para que saliera de la cueva. Y Dios lo manda, Dios le da unas pautas y dice, vete a tal sitio, ve y unge a este por rey, a este por rey y a este por profeta. Ungió a Eliseo por profeta. Y Eliseo se convirtió en su mano derecha. En la mano derecha de Elías se convirtió Eliseo. Aparte de ser el que le colaboraba en todos los asuntos de Dios, era un buen amigo, un gran amigo. Porque cuando Elías fue arrebatado, Eliseo estaba presente. Amén. Él pudo ver eso. Tuvo ese privilegio de ver el arrebatamiento de Elías. ¿Por qué? Porque estaba ahí luchando codo a codo. Estaba siempre con él. Y cuando el Señor le decía, mira, que cuando Elías ya iba a ser arrebatado, le decía, mira, esta noche el Señor quitará de tu presencia a tu siervo, a tu Señor, y se lo llevará. Y él decía, no se lo llevará. Y pasaron muchas cositas y mucho tiempo, y Eliseo estuvo ahí con Elías hasta que el Señor fue arrebatado. Hasta que Elías fue arrebatado. Y el Señor hizo grandes cosas a través de Eliseo y grandes enseñanzas nos deja hoy para que nosotros aprendamos que debemos de estar en la presencia de Dios, tanto como si sirves como si estás sirviendo la presencia, prestándole servicio a Dios, como si no lo estás. Porque nosotros todos, cada uno de nosotros somos pueblo escogido y apartado para Dios. Amén. Cada uno. Así usted tenga un compromiso en la iglesia o no tenga, usted debe de vivir una vida santa. Debe de tratar de vivir santamente. No solo cuando vengamos aquí en la iglesia, cuando estemos alabando a Dios. Que la presencia del Espíritu Santo de Dios no solo sea aquí, sino también por donde nos movamos. Amén. Que el silbido, que ese silbido apacible, el viento recio, apacible que viene a nuestra vida, que es nuestro Dios, nos motive siempre a estar firme en la presencia de Dios y que el que esté comprometido siempre esté sirviendo a Dios. Amén. Porque hoy en día hay muchos engañadores, hay mucha gente que se aprovechan de sus pastores, se aprovechan de sus líderes, se aprovechan de todo lo que de todas las cosas que se revelan y que se dan en una congregación. Amén. Hay gente que se quiere enriquecer. Si la Biblia lo muestra, Eliseo va y hace lo que le corresponde. Si vamos a Segunda de Reyes, vamos a ver aquí, vamos rápidamente en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Amén. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor
le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha, que así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo te enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, y tomó también carta para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo, Dios, que maté y de vida para que ésta envíe a mí a que sanes a un hombre de su lepra. Y considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y yo estando en pie, invocaré el nombre de Jehová su Dios, y alzaré su mano y tocaré el lugar y sanará la lepra. Habana y Farpa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el